Dios les bendiga. Pueden estar cómodos, hermanos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar y saludar de una manera especial al pastor aquí, a nuestro hermano Juan, a su familia. Sea el Señor bendiciéndoles grandemente. Quiero saludar al comité de comunicaciones, amén, que están a cargo de este servicio, ¿verdad? Y agradecerle al hermano Andrei, que fue el que me extendió la invitación, el que se contactó conmigo, y me da alegría poder estar con ustedes aquí en esta noche para aprender más de la palabra de Dios, ¿sí? Porque nosotros nos reunimos es con ese objetivo. Nosotros venimos, brindamos un servicio, una adoración, un homenaje a nuestro Dios, pero también venimos para escuchar de la palabra de Él. Venimos para nosotros alimentar nuestra vida espiritual, que es importante, porque cuando no la alimentamos, pues empezamos a ser débiles espiritualmente. Amén. Quiero saludar también a nuestro hermano Orlando. El hermano Orlando es el diácono allí en Quetame, Cundinamarca, y él me ha traído en esta noche. Entonces le doy la bienvenida y le agradezco a él por permitirme también estar aquí en este lugar. Bueno, yo vengo, antes de entrar en el tema, yo vengo de allí yo no sé si ustedes conocen el municipio de Quetame, ¿no? Bajando de pronto Puente Quetame, más conocido, eso. Pero Puente Quetame no se llama así el pueblito ahí, sino que es parte, o es como si fuese una vereda o un barrio, por así decirlo. Quetame queda más arribita, más arribita. Allí habemos aproximadamente 7 bautizados. Entonces le damos gracias a Dios. Es una obra nueva, se aperturó ya hace más de un añito y se está trabajando allí. Hemos tenido grandes desafíos, grandes retos, donde al llegar allí, como antes del año, se fue la mitad de la congregación. Se fueron 2 hermanos, porque eran 4 bautizados. Entonces se fueron 2, se fue la mitad de la congregación. Pero Dios nos ha bendecido, nos ha venido bendiciendo, y ahorita vemos 7 bautizados, que es una grata bendición. En estos momentos están trabajando los hermanos allá, están trabajando porque, o sea, trabajando de manera económica, porque están en festivales. Yo no sé si ustedes conocen o algo así, allá en Quetame están en festivales, están en fiestas, y estamos trabajando para irnos de campamento dentro de 8 días. Entonces estamos colectando el dinero de allí, y bueno, Dios nos hará de bendecir más y más. Amén. Bueno, en esta noche traemos un tema bastante interesante. ¿Cómo es el tema de esta noche? A ver. ¿Viviendo con qué? Oiga, sí es importante uno vivir con sabiduría. ¿Sí sabe por qué? Porque uno a veces vive a la manera de uno, a la forma de ver las cosas uno. Pero cuando uno lo hace con la sabiduría humana, todo lo que uno hace es limitado. Porque hay 2 clases de sabiduría: la humana, que es la suya, la mía, y la sabiduría divina. ¿Sí? La sabiduría humana podría mirar acá entre nosotros. ¿Quién podría tener más sabiduría humana? De pronto la hermanita que está ahí con lentecitos, que tiene el cabello canoso, ella es la que tiene más sabiduría acá. Porque la experiencia es la que se adquiere la sabiduría, por la experiencia. Pero la sabiduría divina, que esa es de Dios, esa sabiduría nosotros la adquirimos de manera que se la pedimos y Él nos la da. Y esa sabiduría sí es ilimitada. Por eso en esta noche es viviendo con sabiduría. Creo que el hermano que está direccionando el servicio, él leía una porción de los Proverbios, ¿cierto? ¿Cuál porción leía él? Proverbios 4. Creo que ese texto es el que está ahí, ¿no? Porque Jehová da la sabiduría. ¿Sí es? ¿Y qué dice? Y de su boca viene el ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Porque usted de pronto habrá escuchado personas que dicen: es que el conocimiento que yo tengo, esa habilidad que yo tengo. Pero no hay que hablar de esa manera, porque
Eso no lo tiene usted ni lo tengo yo porque yo quiero, sino porque Dios nos lo ha dado. Y eso es saber hablar con sabiduría. Porque uno cuando dice, es que ese conocimiento que yo tengo y que el otro, no, 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 el conocimiento que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha dado. Pero quiero que miremos otro pasaje en esta noche y es Jeremías capítulo 6, verso 16. Quiero que miremos lo que dice allá. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Bueno, por aquí ya lo tenemos proyectado. Si usted lo va buscando, lo encuentra ahí en su Biblia, física o digital, cualquiera de las dos, ¿cierto? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿será que tuvieron sabiduría? Como que no, ¿cierto? Dijeron, no andaremos, yo por ahí no, yo que me voy a ir por ahí, yo no voy a hacer lo que usted me diga. Bueno, cuando uno no hace caso a las palabras de alguien que ya tiene la experiencia, ¿qué pasa? Pues uno, ¿qué? Aprende, ¿cierto? A veces se necesita aprender de esos estrellones que uno a veces tiene, pero que se aprenda, porque a veces no se aprende. A veces uno se estrella y se estrella, se sigue estrellando y vive toda la vida estrellado. Pero si uno no quiere seguir viviendo estrellado, pues hombre, se estrelló la primera vez, ya aprendió, ¿cierto? Y la experiencia, eso que le hace, le adquiere a uno, ¿qué? Sabiduría. Y esa es la sabiduría humana, la nuestra. Pero Dios a nosotros nos brinda esa sabiduría de Él, que es una sabiduría divina. Esa sabiduría divina. Hoy en día hemos visto o estamos viendo un gran cambio, porque la Biblia lo dice claramente, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Ese permanece. Y también hay otra porción de la Biblia que dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra, ¿qué? No pasará. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo va a venir cambiando constantemente. Usted de pronto ha visto cómo era el transporte anteriormente, cómo eran los teléfonos anteriormente, la vestimenta, todo eso como era anteriormente, pero todo eso ha venido pasando. Por eso cielo y tierra pasará. Todo lo que haga o se tenga aquí en esta tierra va pasando, los cambios, van habiendo muchos cambios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, lo que Dios sigue enseñándonos, eso sigue permaneciendo. Eso sigue permaneciendo. Y hoy en día vemos que ahora se habla mucho de la IA. ¿Sí la han escuchado, no? Que ya estaba, pero que no sabíamos que así se llamaba. Ya estaba, pero no sabíamos que así se llamaba. Que es la famosa inteligencia artificial. Que hoy en día algunos han dicho, pilas con eso, que eso es del diablo. Y no, tampoco así. La inteligencia artificial es una herramienta muy útil para nosotros también. Porque si no hubiese sido por la inteligencia artificial, en la pandemia, ¿cómo hubiésemos hecho? Para habernos conectado, para habernos congregado de pronto de manera virtual. Entonces, no es que la inteligencia artificial sea mala, no. No es que los celulares o los equipos portátiles sean malos, no. Sino que yo creo que usted lo ha escuchado mucho, no. Es el manejo que uno le da. Y yo creo que hay cosas que nosotros debemos saberlas hacer. Alguien dice por ahí, hacer bien las cosas trae descanso a nuestra vida. ¿Sí sabía? Cuando usted hace las cosas bien, usted no se siente tranquilo. Usted no se siente seguro, confiado. Usted hace las cosas bien, usted no las está haciendo equivocadamente, no. Usted está haciendo las cosas bien y usted está tranquilo. Y realmente así es. Pero mire lo que estábamos leyendo allá en Jeremías. Así dijo Jehová. No lo dijo cualquier persona, no lo dijo cualquier hombre, no, lo dijo el Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. O sea, sabiduría. Pregunte por dónde es y váyase por ahí. Y hallaréis, ¿qué? Descanso, o sea, para que uno viva bien, para vuestra alma.
Mas ellos dijeron, no andaremos. Pero yo creo que usted y yo no vamos a decir eso, ¿cierto? Nosotros sí queremos andar, porque estamos andando, ¿cierto? Estamos andando. Y ese texto que hemos leído allí para comenzar nos dice que para tener ese descanso para nuestra alma, tenemos que preguntar ¿qué? Por las sendas antiguas. Tenemos que preguntar por esas sendas. ¿Por qué más tenemos que preguntar? Por el buen camino. No cualquiera, no, por el buen camino. Porque hay muchos caminos. Hay muchos caminos hoy en día. Y cada uno de nosotros escogemos por cuál camino queremos andar. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, ¿qué? Por eso usted ve a una persona que su fe y su credo lo tienen de pronto en el catolicismo y de ahí no se aparta. Y usted lo ha escuchado, yo he hablado con varios de ellos y me dicen, no, a mí déjeme como mi taita me enseñó, y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque es que desde pequeñito le enseñaron en ese camino y no se aparta. Por eso mismo, cuando usted le enseña a sus hijos desde pequeñitos el evangelio, cuando ellos sigan creciendo, no se van a apartar. Yo soy un claro ejemplo de eso, es porque yo desde pequeñito recibí esta enseñanza y aquí vamos. Entonces, instruir al niño en su camino, pero ¿cuál camino? El buen camino. Por eso acá están preguntando por el buen camino. Y después de preguntar por ese camino, ¿qué hay que hacer? Andar por él. Andar, no detenerse, porque si uno se detiene, alguien llega, le echa otro cuento, le dice algo, se enreda, mejor dicho, usted se entretiene. Bueno, de pronto si usted se queda quieto, ahí se puede morir de hambre, se muere de sed. No hay que quedarse quieto, estático, no, hay que andar. Hay que andar. Si uno se queda quieto, se puede quedar ahí quietico. ¿Y quién lo va a empujar? No, es cada uno individual. La salvación nuestra es individual. Seguir el evangelio es individual. Y eso es una invitación, porque Jesús a los discípulos les hacía era la invitación. Él no les decía por obligación, en ningún momento fue así. Usted y yo seguimos a Jesús, aceptamos a Jesús, nos bautizamos en el nombre de Jesús por obligación. No. ¿Por qué? Porque yo así lo decidí. Fue disposición mía, fue mi decisión y a mí nadie me obligó, a mí nadie me dijo, no, yo tomé la decisión. Por eso cada uno es libre de escoger cuál camino quiere andar, por cuál camino quiere ir. Uno pregunta cuál es el buen camino y por ese camino hay que andar. En este camino hay que seguir andando. Hay momentos difíciles, claro, como todo. Hay problemas, claro, pero es que los problemas siempre han estado. Desde que nacimos con problemas. ¿Cuál problema? El del pecado. Cuando usted y yo nacimos, ya nacimos en problemados. El problema viene desde el inicio y fue por medio del pecado. Entonces, no estamos exonerados del pecado ni de los problemas. Los problemas van a continuar, pero nosotros debemos de saber solucionar esos problemas. Entonces, hablando acerca del descanso que nosotros podemos tener, es de hacer ¿qué? Bien las cosas. Hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para tener un descanso. Cuando usted hace bien las cosas, usted está tranquilo. Si no lo hace a su manera, entonces le va bien, porque lo hace a la manera de Dios. Cuando uno lo hace a la manera de uno, entonces hay cositas que no cuadran. Hay cosas que a uno no le va bien. Pero cuando uno lo hace a la manera de Dios, le va bien. Y usted se siente tranquilo. Usted toma una decisión a su manera y esa decisión puede estar como dudando un poco. Pero cuando uno toma una decisión a la manera de Dios, esa decisión no tiene pierde. Es una decisión firme, es una decisión constante. Y esa senda antigua, ese es el buen camino por el cual nosotros debemos seguir andando. Si nosotros nos sentimos cansados, si de pronto nos sentimos afligidos, si de pronto nos sentimos agobiados o angustiados en la vida, en lo que viene de lo que nosotros vamos viviendo constantemente, ¿qué significará eso? ¿Qué significará que usted de pronto esté andando y de pronto esté mucho tiempo afligido, con problemas, situaciones difíciles y eso? ¿Usted no se ha preguntado por qué pasará tanto eso?
Preguntémonos, porque cuando eso sucede en nuestra vida, significará que de pronto no estamos haciendo bien las cosas. Porque el Señor dijo: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. He venido a darles la paz que yo quiero darles. Pero uno está tranquilo. Pero hay personas, hay cristianos que uno los ve que están angustiados, afligidos, que no están tranquilos. Eso. Entonces pregúntese usted mismo: ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Porque es que el Señor nos hace la invitación constantemente a que hagamos bien las cosas, pero a veces no las hacemos bien porque lo hacemos ¿cómo? A la manera nuestra. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Y nos va a ir mejor, nos va a ir mejor. Por eso, aún en la modernidad que nosotros hoy vivimos, aún en medio de tanta de pronto tecnología, de tanta inteligencia artificial, los consejos de Dios son los que nuestra vida necesita. Eso es lo que nuestra vida necesita, los consejos de Dios. ¿Y uno cómo tiene los consejos de Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque es su palabra. Es la palabra de Dios. Y de esos consejos, cuando usted lee la Biblia, está escuchando consejo de Dios. Y esos consejos de Dios son los que le sirven a su vida y le sirven a mi vida. Porque hay consejos que me dan otras personas, pero esos consejos no son tan viables. Hay consejos que no son tan favorables. Hay otros que sí, pero no todos son falibles, no todos son verdaderos. Pero hay algo que sí es verdadero y son los consejos de Dios. Y esos los tenemos nosotros por medio de su palabra. Esos consejos nos ayudan a nosotros a encontrar el rumbo, a poder tener un descanso realmente para nuestra vida, porque eso es de Dios. Hubo un navegante, de pronto un marinero, en una ocasión llegó y le preguntaron: bueno, ¿usted por qué no continúa usando la tecnología para de pronto navegar en el mar? Y él dijo: no, yo eso no lo quiero aceptar. Y entonces, ¿cómo hace por ubicarse? Yo lo hago a la antigua, miro las estrellas, porque esas no tienen pérdida. Por muchos años han sido la guía y seguirán siendo la guía. ¿Qué quiero dar con entender esto? Que hoy en día hay muchos factores tecnológicos y esos aparatos tecnológicos pueden fallar. Pueden fallar. Usted pregunta algo ahí y de pronto eso le puede fallar. Pero lo que nunca va a fallar, ese va a ser Dios. Eso no va a fallar. Si estamos perdidos, Él nos va a direccionar. A veces usted va en el Waze. Una vez nosotros con mi hermano nos fuimos para Charalá, Santander, y nos fuimos a las 12 de la madrugada. ¿Si es de la madrugada o de la noche? De la madrugada nos fuimos. Y ya íbamos como a las 3 de la mañana llegando a cerca ¿dónde era? ¿Qué era eso? A ver, creo que es cerca a Girón, si mal no estoy. No, San Gil, era cerca a San Gil. Y nosotros nos pusimos a hacerle caso al Waze, a irnos por una ruta más rápido. Nos metió por una trocha. Nos dieron las 5 de la mañana y estábamos perdidos por allá. ¿Qué nos tocó hacer? Devolvernos, porque ya no había conexión de wifi, de internet por allá en unas laderas, y nos tocó devolvernos. Y estaba lloviendo, muy similar así como el clima de hoy. Y nos tocó devolvernos y coger nuevamente la ruta que ya estaba establecida, no mirando el Waze, sino la ruta original de la carretera. Y ahí sí llegamos a la casa, allá donde los tíos. Pero esos aparatos fallan. Y lo que nosotros podemos entender es que en la vida de nosotros hay algo que no va a fallar nunca, y es la guía de nuestro Dios. Porque la guía tecnológica nos brinda rutas alternas y eso. Y yo no sé si le ha pasado aquí en Bogotá que usted se pone a hacerle caso al Waze o a Google Maps por una ruta alterna y lo mete en otro chicharrón, lo mete en otro trancón. Y uno dice: no, pero eso, no, usted se dejó guiar y lo metieron por otro trancón. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, Él no lo mete usted por trancones. Él le muestra la ruta directa, cómo hay que vivir, de qué manera hay que vivir. Y cuando uno lo hace de esa manera, uno vive bien, uno vive bueno. Ahí sí, como dijo la vicepresidenta, uno vive sabroso.
En serio, uno vive alegre, uno vive contento, porque es que uno está siendo direccionado por Dios. Y cuando uno es direccionado por Dios, usted le ve alegría a todo. Cuando usted y yo nos preocupamos, o no, voy a cambiarla. A veces la gente hoy en día, para lo que es el futuro, lo que es el mañana, hay preocupación. ¿Usted no le ha pasado? Se preocupa qué va a haber mañana de desayuno, quién va a llegar temprano a la iglesia, ¿será que el hermano sí va a cantar bien? ¿Será que no se van a desentonar? A veces usted vive preocupado por el futuro. Y en otras ocasiones usted se vive lamentando por el pasado. ¿No le ha sucedido? Que usted a veces se lamenta por el pasado. Ay, si yo hubiese hecho esto así, si esto, se lamenta por el pasado. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted se preocupa por el futuro y se lamenta por el pasado, no puede disfrutar de la hora, del presente, del hoy. Y el día más importante de su vida y de la mía no es mañana ni fue ayer, es hoy. Porque hoy es el día en que nosotros podemos hacer las cosas. Hoy es el día en que yo puedo forjar mi futuro. Lo que yo quiero hacer mañana lo tengo que hacer hoy. Lo que yo quiero lograr mañana lo tengo que hacer hoy. Porque cuando usted ya llega el día de mañana, ya no se convierte en mañana, se convierte en hoy. Por eso el día más importante de su vida y la mía es el hoy. El hoy es el importante. Lo que usted y yo hagamos hoy es lo que trasciende para el mañana. Pero si usted se pone a esperar, mañana sí voy a llegar temprano al culto, no, llegue hoy. Mañana sí voy a orar, mañana sí voy a leer la Biblia, mañana sí esto, mañana, hágalo hoy. Cuando uno lo hace hoy, entonces su vida empieza a tener un cambio. Pero si deja todo para mañana, puede ser ya muy tarde, porque no es mañana, es hoy. Por eso la Biblia enseña, el día aceptable, ¿cuándo es? El día de salvación, ¿cuándo es? Es hoy. La Biblia no dice que es mañana, la Biblia no dice que fue ayer, dice que es hoy. Hoy es el día de salvación. Y ahora quiero que miremos en la palabra de Dios qué significará hacer bien las cosas. Porque cuando usted busca por medio de la inteligencia artificial y eso, de cómo quiere usted hacer bien las cosas, hay cosas que no le van a dar una connotación clara. Pero cuando aprendemos a vivir con sabiduría, entonces aprendemos a hacer bien las cosas. Miremos lo que dice Proverbios capítulo 28. Oiga, Salomón sí que Dios le había dado mucha sabiduría, pero la mucha sabiduría no lo llevó a tener un final adecuado. ¿Sí sabía? Usted sí ha conocido la historia de Salomón, cómo terminó Salomón. Él dejó de dejarse guiar por Dios y se dejó guiar por sus esposas. Empezó a hacer altares de sus esposas, a dioses de sus esposas. Tanta sabiduría, ¿para qué le sirvió? Para acabar mal. Por eso usted termina leyendo lo que dice Salomón y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, porque es que él se descarrió. Él fue un predicador que se descarrió. ¿Por qué? Porque se alejó de la sabiduría de Dios. ¿Qué dice entonces Proverbios 28:1? Ya lo tenemos. ¿Cómo dice? ¿Quién lo quiere leer? Sí. Amén. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Tremendo eso. Huye el impío sin que nadie lo está persiguiendo y está huyendo. ¿Cómo la ve? Está huyendo y nadie lo está persiguiendo. Pero el justo está confiado como ¿qué? Como un león. Por eso dejar ya de vivir una vida llena de mentiras, llena de pecados ocultos que nos roban la paz y el descanso. Porque cuando uno tiene pecados ocultos, entonces le pasa lo del primer personaje. Está huyendo sin que nadie lo persiga. Cuando uno tiene pecado oculto, la mente lo está acusando. Usted va a hacer algo y usted, no hay nadie que lo esté acusando por ahí, nadie. Pero ¿por qué? El impío, ¿por qué? Porque va a hacer algo que no es debido. Nadie lo está persiguiendo, pero se siente que lo están persiguiendo. ¿Por qué? Porque no quiere hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque quiere desagradar a Dios. ¿Y uno por qué dice porque quiere? Porque así uno lo decide. A usted y a mí no nos obligan a pecar.
El diablo no lo obliga a usted a pecar. Usted dice de pronto en ocasiones o ha escuchado: es que ese diablo cochino me hizo pecar. Mentiras, el diablo. En serio, son mentiras. ¿Qué hace el diablo? Coloca la tentación, coloca la trampa. Y usted y yo decidimos si caemos o no caemos. Por eso, ni usted está obligado a seguir pecando, ni está obligado a seguir a Dios. Y tampoco Dios lo obliga a que lo siga, ni el diablo lo obliga a que lo siga. La decisión es nuestra. Depende de cada uno de nosotros cómo queramos seguir viviendo, de la manera nuestra o con la sabiduría de Dios. Esa es la interna que nosotros tenemos ahí, lo que nosotros tenemos que mirar. Por eso, ¿cuál es la causa por la cual siempre hay pleitos? Por la cual siempre hay dudas, hay inseguridades, enojos, de pronto no poder tener esa paz en la propia casa. ¿Por qué sucederá todo eso? Bueno, en ocasiones es atribuido a lo que son los pecados ocultos que hay en nuestra vida. Y a veces hay pecados ocultos. Por eso cuando usted y yo hablamos con Dios, hay que presentar nuestra vida y decirle: Señor, si hay pecado oculto en mi vida, perdóname, Señor. Porque a veces pedimos perdón por los pecados que nos acordamos, por los que somos conscientes, pero hay pecados que son ocultos, que usted no es tan consciente de ellos, pero hay que pedirle perdón también a Dios por esos pecados ocultos que hay en nuestra vida. Hay algo que dice Santiago, y es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado ¿por qué? Por pecado, por pecado. Por eso hay que saber cómo nosotros actuamos en nuestra vida. La persona que se esconde de un pecado, ¿qué hace? Experimenta una constante sensación de culpa. ¿No le ha pasado? Cuando uno peca, siente una constante sensación de culpa. A veces ese subconsciente de uno le hace tener miedo el ser descubierto. Usted pecó, yo pequé, y de pronto tenemos miedo de que otra persona nos descubra el mal que hicimos, el pecado que cometimos. De pronto nos tomamos una cerveza y estamos mirando que ojalá nadie se haya dado cuenta. De pronto dijimos una mala palabra, de pronto hicimos algo que no era debido, y nosotros estamos pendientes de que nadie se haya dado cuenta, de que no seamos descubiertos. ¿Sabe algo? Eso es como si un criminal huyera de la policía. Así sentimos cuando estamos en esa manera. Por eso el impío huye de la posibilidad de que su pecado sea descubierto. Por eso lo dice ahí el Salomón: el impío huye sin que nadie lo persiga, porque no quiere que ese pecado se lo descubran. No quiere eso. ¿Y cuánto tenemos nosotros que ocultarnos? Bueno, ¿cuánto tiempo tendremos que seguir ocultándonos? Eso lo decimos nosotros. Borrar de pronto lo que escribimos, porque a veces por medio de esos medios digitales, ese celular, a veces nosotros borramos lo que escribimos. A veces tenemos claves, tenemos aplicaciones para esconder conversaciones, de pronto ocultamos nuestros gastos, o de pronto tenemos que mentir sobre dónde hemos estado o con quién hemos estado. Por eso, con toda seguridad en nuestra vida no hay paz ni descanso. No la hay. ¿Por qué? Porque a veces decimos cosas y las borramos para que nadie se dé cuenta, para que mi esposo no se dé cuenta, mi esposa no se dé cuenta, mi novio no se dé cuenta, mi novia no se dé cuenta, mis papás no se den cuenta, y los borramos. Pero eso es como si fuésemos a tener algo oculto en nuestra vida. Y pueden ser esos pecados ocultos que están haciéndonos daño a nuestra vida. Y nosotros queremos aprender a vivir con sabiduría. Y aprender a vivir con sabiduría es aprender a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Pero cuando procuramos caminar rectamente, como la segunda parte del proverbio que leímos, de manera justa, cuando procuramos que nuestros caminos sean agradables al Señor, ¿sabe qué pasa? Hay paz, hay tranquilidad, porque usted está siendo consciente de que las cosas las estás haciendo bien.
Y cuando uno hace las cosas bien, uno se siente tranquilo. Usted no se siente angustiado o afligido, no. Usted se siente tranquilo. Nuestro Dios mismo hace que podamos tener esa paz. Él mismo lo hace. Y hace que podamos tener la paz con nosotros mismos, con nuestros prójimos y también con nuestra familia. Vea lo que dice Proverbios 16:7. Miremos lo que dice allá. Proverbios capítulo 16, versículo 7. ¿Quién lo tiene por ahí para leerlo? Proverbios capítulo 16, versículo número 7. ¿Quién lo lee? Así fuertecito que escuchemos todos. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Cuando los caminos del hombre, las decisiones suyas, las decisiones mías son agradables para el Señor, aún a sus enemigos, que usted tenga, que yo tenga, hace estar en paz con usted y conmigo. Eso es lo que hace Dios, y lo hace. Por eso hay una frase muy famosa que dice: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No, en la televisión hemos visto mucho, ¿cierto? Las películas. Lo que pasa en Las Vegas se queda ¿en dónde? En Las Vegas. Y esa frase viene de una campaña publicitaria que decía que en Las Vegas puedes ser quien quieras ser. Por eso, hacer lo que quieras, con quien quieras, como quieras y donde quieras, con total confidencialidad, porque nadie se va a enterar. Por eso esa frase publicitaria de la que dice así: gracias, hermano, de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ya nadie va a saber lo que va a suceder acá. Eso es con total confidencialidad. Y quizá algunos pueden creer que lo que pasa en el mundo virtual, las conversaciones, las fotografías, etcétera, eso queda en el mundo virtual. Alguien piensa que eso es así, pero déjeme decirle, no es así. No es así. Eso no es así. Tenemos que tener claro que la paga del pecado es ¿qué? Aún en el mundo virtual es ¿qué? Es muerte. Aún en el mundo virtual, en el mundo digital, sigue siendo muerte. ¿Por qué? Porque es pecado. Ay, pero es que no es físicamente, soy solamente virtual. Es pecado. La paga del pecado es muerte. Sea digital, sea virtual, lo que estés haciendo, presencial, es pecado. Y el pecado produce muerte. ¿Cómo así? Separación entre Dios y el hombre. ¿No le ha pasado que cuando a veces cometes errores, hay pecado en nuestra vida, usted no se siente bien? Usted no se siente tranquilo. Usted no se siente como le fallé. Y usted no se siente bien ese día. Y hasta que usted no pida perdón, no se reconcilie con el Señor, usted no queda tranquilo. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Porque uno es un pecador constantemente. No hay ni uno perfecto. El único perfecto es Jesús. Pero ninguno de ustedes ni nosotros somos perfectos. A veces desagradamos a Dios, y cuando uno desagrada a Dios, uno no está tranquilo. Ese día uno no está bien, no está bien. Hasta que no hay una reconciliación entre Dios y yo, entonces ahí sí las cosas cambian. El estado de ánimo de uno cambia. Ese gozo. Por eso David lo decía: devuélveme el gozo de la salvación. Y que tu Santo Espíritu, ¿qué? Me sustente. Porque el único que nos puede sustentar es el Señor. Ese es el Señor. Por eso, eso que es muerte, que es el pecado, eso que todo aquello que hacemos que no agrada a Dios, que lo hacemos de pronto en un ambiente virtual, trae consecuencias no virtuales, trae consecuencias reales a nuestra vida. Porque usted puede vivir en un mundo virtual, en un mundo digital, y eso es chévere. Yo no sé si usted ha jugado algo, un jueguito que se llama Los Sims, que usted puede tener su propio personaje, lo hace, lo diseña, le coloca un nombre, y usted trabaja, estudia, tiene una pareja, tiene una familia, un perrito, hace muchas cosas. Pero eso es en el mundo digital.
O de pronto los que les gusta el fútbol juegan ser leyenda. Y entonces esa carrera, usted es un futbolista, pero se queda en el mundo digital. Pero las cosas que nosotros hacemos cuando es constante al pecado, cuando es enfocado al pecado, las cosas digitales que hacemos, virtuales que hacemos de esa manera, trae consecuencias reales. No se queda allá. No, es que lo hice allá. No, eso trae consecuencias reales a nuestra vida. Por eso las infidelidades virtuales afectan real a nuestros matrimonios. Porque hay infidelidades virtuales. A veces que estás hablando con una persona, a veces el esposo está hablando con otra persona. No, las heridas de los corazones de los cónyuges son reales. Eso no es digital, no es virtual, eso es real. El dolor es real, los divorcios son reales. Y a veces usted borra conversaciones por estar hablando con una persona. Pregunto yo, ¿amas a tu pareja? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tu esposa? Y si lo amas, entonces ¿para qué hablas con tanta confianza con esa otra persona? ¿Para qué le das cabida a la tentación? Porque no es al diablo, sino a la tentación. No debemos nosotros permitir que eso suceda. Yo no sé si usted se da cuenta cómo funciona la inteligencia artificial, pero ¿quiere saber usted qué mira una persona en el celular? Usted le pide el celular a su hijo, o a su esposo, o a su esposa. Váyase a Instagram y dele donde están los videitos y empiece a mirar qué videos aparecen. Porque la inteligencia artificial le muestra qué es lo que a usted le gusta. Y entonces ese patrón, que eso es un patrón, ese patrón le va mostrando a usted lo que a usted le gusta. Por eso se vuelve adictivo el mirar videitos, porque le va mostrando lo que a usted le gusta. Si aparecen puras mujeres desnudas y usted sigue y sigue y sigue, y usted coge el celular de esa otra persona y aparecen puros videos de esos, entonces usted ya va a saber qué tiene acá. ¿Cómo conoces a una persona? Mira el celular. Y ahora, si no lo quieres ver en Instagram, mira en Facebook las cosas que le van apareciendo en el feed. Cuando usted va mirando, lo que le aparezca tanto es porque es lo que usted más consume, es lo que a usted más le gusta. Si usted va a mirar a mí en mi celular, el Instagram, en los videitos le van a aparecer puras frases románticas, puros videos románticos, porque yo estoy ahorita en proceso de matrimonio y estoy muy enamorado. Entonces, ¿qué hace Instagram? Me manda puros videos románticos. Y entonces, ¿yo qué hago? Compartir. Pero hay que ver que eso sucede. En una ocasión el hermano Orlando, que está aquí, él me mostraba cosas que le hablaban acerca de unicidad, de la Biblia, de teología, grupos de teología. Y yo decía, oiga, al hermano le gusta meterse mucho a eso. ¿Por qué? Porque el celular le muestra lo que constantemente usted y yo buscamos. Eso va sincronizado con lo que usted busque en internet, en el Google. Si usted busca viajes, busca zapatos, busca gorras, busca deportes, eso le van a aparecer constantemente. Por eso es otra forma de conocer a la persona que tienes al lado, de conocer cómo está la mente de tu hijo, qué está mirando tu hijo de manera virtual, de manera digital. Y entonces vas a saber, a enseñarle a vivir con sabiduría. Y ya para ir terminando en esta noche, porque el tiempo va avanzando, quiero meterme un poco en el aspecto familiar, porque es que hay que aprender a vivir con sabiduría. Pero para también aprender a vivir con sabiduría tenemos que también tener una familia direccionada con sabiduría. Miremos lo que dice Proverbios 29:17. Proverbios 29:17, ¿qué dice? Es un texto que usted y yo lo conocemos mucho. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando usted no corrija a su hijo, por eso es que más adelante usted va a decir, ¿y ahora qué voy a hacer con ese muchacho? ¿Qué voy a hacer con ese hijo? ¿Qué voy a hacer con esa hija? Mire cómo está, mire cómo es. La instrucción, la corrección tiene que ser a temprana edad. Tiene que ser constante. Que no te quiere hacer caso, tienes que continuar. Pero tienes que seguir corrigiendo. No te canses de corregirlo. Porque si te cansas de corregir, entonces más adelante
no dará descanso a tu vida. Vivirás agobiado y seguirás derramando muchas lágrimas por tus hijos. Y esos hijos son la herencia que Dios ha dejado a los padres. Sigue diciendo, y dará alegría a tu alma. Pero hay ocasiones donde esos hijos dan tristeza al padre o a la madre. ¿Y por qué ha sucedido? La corrección. No dejemos de corregir. Por eso tenemos que reconocer que muchos de los problemas de nuestros hijos que hoy nos quitan la vida, que hoy nos quitan y nos roban la paz, son causados de pronto porque nunca tuvimos esa firmeza, no tuvimos la valentía de poner los límites, de establecer esa disciplina en nuestra casa, de imponer los castigos cuando esa disciplina no era obedecida. Salomón lo dice, Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Tú amas a tus hijos, corrígelo, castígalo y hazlo con amor. No lo hagas de pronto de manera que él te coja miedo, no, hazlo con amor, corrígelo con sabiduría, porque estamos aprendiendo a vivir con sabiduría, no humana, sabiduría de Dios. Si no sabes corregir a tus hijos, tienes a Dios, que le puedes decir: Señor, enséñame a corregir a mis hijos con sabiduría, con entendimiento, que ellos realmente puedan entender lo que yo les quiero enseñar, cómo los quiero direccionar. La palabra de Dios es clara: corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Es decir, que aplicar la corrección y la disciplina es una siembra para el futuro de tus hijos, de nuestros hijos, y también para el nuestro como familia. Aunque el principio de la disciplina nunca será agradable para los hijos, porque a mí no me gustaba que mis papás me disciplinaran, pero hoy estoy agradecido por esa disciplina. No me gustaba que me castigaran, que me quitaran cosas, me hicieran muchas cosas corrigiéndome, y a mí no me gustaba, porque yo estaba en ese estado, en ese momento donde no quería. Pero la firmeza de un padre y de una madre fue constante. Nunca paró la corrección. Y hoy yo le doy gracias a Dios por esa corrección que tuvieron mis padres, porque si no lo hicieron con sabiduría, yo no estaría en esta noche acá, no estaría acompañándolos en esta hora. Hebreos capítulo 12, versículo número 11, allá dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, porque a veces la disciplina, hasta para ti como padre de familia, no quieres hacerlo, porque te duele también castigar a tus hijos, te duele también a veces disciplinarlos. ¿Por qué? Porque tú dices: yo no quiero que vivan como yo tuve que vivir, yo no quiero que sea corregido como a mí me castigaban, como a mí me daban, de pronto con un juguete, con una tabla, con los palos. A mi padre hasta le daban planilla, con la macheta le daban plan. Y a veces por ese miedo, por ese temor, no se disciplina. Y Hebreos, el escritor lo dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no trae alegría, porque a veces hasta a ti te salen lágrimas cuando corriges a tus hijos, sino de tristeza. Pero ¿qué sigue diciendo? Después da fruto que apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que saber que nuestro Dios no nos ha llamado como padres o como madres para tomar una actitud indiferente o indolente hacia la rebeldía de nuestros hijos, sino que tenemos que ser valientes y usar la autoridad de Dios, usar la sabiduría de Dios que nos ha dejado, que nos ha delegado, para corregir y guiar a nuestros hijos por el camino correcto, por ese buen camino, por el camino de la bendición. Colóquese en pie en esta noche. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que aprender a vivir con sabiduría, y vivir con sabiduría es hacer bien las cosas según no los principios nuestros, sino los principios de Dios. Porque no solo trae paz,
y descanso a nuestra vida, sino que también nos guía por el camino correcto cuando lo hacemos de esa manera. Nos protege del pecado cuando vivimos con sabiduría. ¿Qué más hace? Nos ayuda a vivir dentro de nuestras posibilidades. Nos enseña a criar a nuestros hijos en la disciplina y corrección al Señor. Y nos lleva a vivir según su voluntad. Porque de esa manera encontraremos y seguimos encontrando la verdadera paz. No como el mundo la da, sino como Él la sabe dar. ¿Queremos aprender a vivir con sabiduría? ¿Queremos seguir aprendiendo a hacerlo? Digámosle a Dios en esta noche: soberano Jesús, digno de adoración, digno de exaltación, tú que eres admirable, tú que eres soberano, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor, agradeciéndote por esa palabra tuya, por ese consejo tuyo, Señor. En esta noche, Señor, quiero presentarte a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, aquellos que escuchan tu palabra en esta noche, Señor, para que nos sigas enseñando a vivir con sabiduría, Señor. Esa sabiduría que solamente tú sabes dar, esa sabiduría que nos alimenta, que nos guía, que nos sabe direccionar, no solamente para nuestra vida, sino para direccionar a nuestra familia, direccionar a nuestros hijos, Señor. Síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos enseñando a vivir con sabiduría tuya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Como gota de agua en un cristal, como fuego que se apaga lentamente, como una canción sin inspiración, como pajarillo herido que se muere. Si tu mano no me guía, yo no
Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo en ti está la vida y la luz de la verdad. Si tu palabra me guía y me da felicidad. Y no, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Y no, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal. Y no, yo no sé qué sería de mi vida sin tu amor. Yo no sé, caminando cabizbajo sin saber a dónde voy, soportando el peso de mi propio mal, soportando el peso de mi propio mal, soportando el peso de mi propio mal.